Muy buenos días. Siguiendo con el tema de funciones, hoy vamos a ver varios tipos de funciones. La función afín, representación gráfica. Una función afín es una función cuya gráfica es una línea recta que no pasa por el origen. Esta función es de la forma y igual a m por x más b, donde m representa la pendiente de la recta y b representa el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas, es decir, el eje y o el eje vertical. Para graficar una función afín debemos despejar la variable y en la ecuación para luego sustituir valores de x, encontrando así los correspondientes valores de y. Ejemplo: f de x es igual a 2 por x menos y. F de x también es igual a y. En este caso, m o la pendiente es igual a 2. M es igual a 2, pendiente de la recta. Y b es igual a menos 3, que es el punto de corte en el eje vertical o eje de las ordenadas o eje y. ¿Qué debemos hacer en todo caso? Construir la tabla de valores. ¿Qué debemos hacer? Bueno, asignamos valores a x para obtener los valores de f de x o de y. Si x es igual a 0, entonces y va a ser igual, sustituimos donde está en la función, donde está x, el valor de 0 sería 2 por 0 menos 3. 2 por 0, como sabemos, es 0, menos 3 es igual a menos 3. Es decir, que para los valores de x en esta función, el valor de y es igual a menos 3. Ya tenemos el primer par ordenado. Para x igual a 2, y es igual a 2 por 2 menos 3. 2 por 2, 4 menos 3 es igual a 1. Es decir que cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x igual a menos 1, entonces y es igual a 2 por menos 1 menos 3. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3, números con signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Sería menos 5. Cuando x vale menos 1, y vale menos 5. Obtenidos los resultados, procedemos a graficar los pares ordenados. El primer par ordenado es 0 menos 3. 0 de x menos 3 de y. Aquí está. El siguiente es 2, 1. 2 de x. 1 de y. 2 de x. 1 de y. Es este punto que está acá. Y menos 1, menos 5. Menos 1 de x. Y el menos 5 de y está por acá abajo. ¿Ok? Entonces unimos los puntos y eso va a ser una recta donde el dominio son todos los números reales de menos infinito a más infinito y el rango son todos los números reales de menos infinito a más infinito. Observando que el punto de intersección en el eje y es el menos 3. Fíjense, se obtiene cuando x es igual a 0, el punto de corte en el eje y o en el eje de las ordenadas es menos 3, como podemos apreciar acá. Este es el eje y. Entonces la recta intersecta a la ordenada en el punto menos 3. Un dato muy importante en todas las ecuaciones es cómo determinar los puntos de corte con los ejes, es decir, con el eje x y con el eje y. Para determinar la intersección con el eje x se hace y igual a 0 y para determinar la intersección con el eje y se hace x igual a 0. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo. Si yo tengo la función 3 por y es igual a 6x más 12, lo primero que debemos hacer es despejar y. ¿Quién acompaña y? El 3. El 3 pasa a dividir a el segundo miembro. Es decir, que el 3 divide a 6x y divide a 12. Y 6 entre 3 es 2x y 2 entre 3 es igual a 4. Es decir, que la función queda como y igual a 2x más 4. Como lo vimos anteriormente, 2 es la pendiente y 4 debería ser el punto de corte con el eje de las ordenadas o el eje y. ¿Qué decimos? Para determinar la intersección con el eje x se hace y igual a 0 y se despeja x. Entonces, si yo hago y igual a 0, me queda 0 igual a 2x más 4.
me queda menos 2 es igual a 4, pasando el 2 hacia el otro miembro negativo, ¿verdad? Y x entonces me va a quedar con este 2 que lo multiplica, o este menos 2 que lo multiplica, este menos 2 va a pasar al otro miembro a dividir. Me queda x es igual a 4 entre menos 2, y eso va a ser igual a menos 2. Es decir que esta gráfica corta al eje x en el punto menos 2. Para determinar la intersección con el eje y, se hace x igual a 0 y se despeja y. Entonces fíjense, en la ecuación 2, donde está x pongo el 0, 2 por 0, 0, más 4, y es igual a 4 en este caso. Entonces, veamos en la gráfica. En conclusión, la gráfica corta al eje y en el punto 0, 4 y corta al eje x en el punto menos 2, 0. Fíjense, el punto 0 de x, 4 de y, aquí está, esta gráfica y igual a 2x más 4, ¿verdad? Corta al eje y en el punto 4 y corta al eje x en el punto menos 2. El punto sería menos 2 de x y 0 de y. Entonces ya saben cómo hacer para los puntos de intersección. Nota destacada. Una función afín se escribe como y igual a mx más b. La función afín es biyectiva. Pero si b es igual a 0, entonces la función afín se convierte en una función lineal, donde y es igual a m por x, ¿verdad? Hacemos este valor 0 y nos queda y igual a mx. Y la función lineal es sobreyectiva. Si m es igual a 0, entonces la función afín se convierte en una función constante, donde y es igual a b, y la función constante no es inyectiva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Realizar estas tres actividades. Represente gráficamente cada una de las funciones y ubique los puntos de intersección con los ejes ordenados. Perdón, de coordenadas. Existe otra función que es la función valor absoluto. Representación gráfica. Una función no lineal es una función que no representa una línea recta, y la función valor absoluto es una de ellas. ¿Qué me dice la función valor absoluto? Que la función valor absoluto de x va a ser un valor positivo de x si x es mayor o igual a 0, y va a ser un valor negativo de x si x es menor que 0. Recuerden los intervalos. Lo que quiere decir que existen dos gráficas donde los valores de y son positivos cuando los valores de x van desde 0, incluyéndolo hasta el más infinito, y la otra donde los valores de y son negativos cuando x es menor que 0. Volvemos a recordarles la noción de intervalo. Construyamos la gráfica. Vamos a dejarlo aquí para que podamos ver. Aquí me dice que los valores de x, yo tengo que darle valores de x positivos, ¿verdad? Cuando x es mayor o igual a 0, es decir, que x me toma el 0, entonces van a ser positivos 0, 1, 2 y 3. Cuando yo sustituyo estos valores acá, los valores de y van a ser también positivos 0, 1, 2, 3. Pero los valores de x cuando son negativos es cuando x es menor que 0, menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ok? Entonces los valores de f de x van a ser menos 1, menos 2 y menos 3 en este caso, en el caso de esta función que me están dando. Recuerden que los valores de x se evalúan en la función. Luego de darle estos valores a la gráfica, entonces la construimos, ¿verdad? Y me va a quedar algo como esto. De 0 al infinito y de 0. Bueno, los valores, fíjense que los valores de y solamente van a ser los valores positivos, ¿ok? De 0 al más infinito. Pero los valores de x sí van a ser todos los valores hacia la derecha y todos los valores hacia la izquierda. El dominio o valores de x son los dominios, son todos los números reales, pero el rango de valores de y son todos los números reales desde 0 hasta el infinito. Ahora, existen las funciones definidas en intervalos. Las funciones definidas en intervalos o trazos son aquellas en las cuales la obtención de imágenes varían de acuerdo al intervalo del eje x que se está utilizando. Ellas se caracterizan porque contienen varias expresiones algebraicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo varias fórmulas. Donde, por ejemplo, f de x va a ser igual a x menos 1
siempre y cuando x sea menor o igual que 0. F de x va a ser igual a x más 1 si x está entre 0 y 5. Y f de x va a ser igual a 2x si x es mayor que 5. Esto tiene que ver entonces con los valores que yo le voy a dar a x. Se debe evaluar cada función de acuerdo a los valores que me indique x. Por ejemplo, f de x es igual a x menos 1 cuando los valores de x serán menores o iguales a 0. Entonces para esos valores yo voy a construir una tabla. Cuando x es menor o igual a 0, f de x va a ser igual a x menos 1. Y entonces evalúo el valor de x cuando cuando f de x es igual a x menos 1. Y me va a dar estos números que están acá. F de x va a ser igual a x más 1 cuando los valores de x estén entre 0 y 5. 0 y 5, por ejemplo, aquí coloqué 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero estos valores de x tienen que estar entre 0 y 5 para que la función sea f de x igual a x más 1. Y la función f de x igual a 2x cuando los valores de x sean mayores que 5. Mayores que 5, x mayores que 5, 6, 7 y 8. F de x va a ser igual a x más 2. Entonces recuerden que por cada valor de x que yo le dé a la función voy a obtener un valor de y. Y luego voy a graficar. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, aquí lo que me quiere decir es que la función definida como x menos 1 me va a dar una recta f que está acá. Fíjense, esta recta que está acá. Luego cuando yo grafico la recta g me va a dar esta gráfica que está acá. Y cuando yo grafico la recta h va a ser esto que está acá. ¿Por qué le di estos valores f, g y h? Bueno, para poder identificar cada una de estas funciones. ¿Ok? El dominio para este caso es el conjunto de los números reales y el rango es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo le dé a ellos me va a definir estas rectas que están acá. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí quedan las otras actividades que deben realizar.